Hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a las entrevistas de Más Jerez. Hoy vamos a hablar de salud, vamos a hablar de neurorehabilitación y para ello vamos a contar con la presencia de Rubén Rodríguez Duarte, el director de la clínica Charbel, que como bien saben son especialistas en neurorehabilitación, porque además de los ictus tenemos muchos más problemas relacionados con esta neurorehabilitación. Muy buenas, Rubén. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muy bien. Nos llama la atención porque normalmente estamos escuchando en los últimos tiempos demasiado la palabra ictus. ¿Qué es? ¿A qué nos estamos enfrentando? Bueno, el ictus es una interrupción del riego en el cerebro. Se puede pasar por dos motivos. Porque la tubería que lleva la sangre se tapona o porque se rompe. Entonces hablamos de isquémico o hemorrágico, ¿vale? Ahora mismo decimos que es la enfermedad del siglo XXI porque, entre otras cosas, genera el 75% de la dependencia en España. Es verdad que genera el 75%. Hay estudios muy chulos que hablan en Europa del importe que supone el ictus, no solo el tratamiento, sino todo lo que conlleva, a lo largo de la vida de una persona que ha tenido un ictus, y hablamos de un coste de unos 790.000 millones de euros, lo que supone esta enfermedad, ¿vale? Costes directos serán unos 37 o 40%, me refiero a coste directo es lo que se hace en el hospital, salvar la vida a la persona, y luego costes indirectos, lo que conlleva después. Si queda dependencia en este caso, pues imaginaros lo que significa eso en la vida, en lo que le quede de años de vida a una persona, más los costes asociados al cuidador, ¿vale? Normalmente es un cuidador, una persona, es un familiar, y está mucho tiempo, muchas horas y durante muchos años. Y eso genera, pues, depresiones, síndromes de ansiedad, que acaban yendo al médico de cabecera, farmacología, etcétera, etcétera, ¿no? Pues todo esto se contempla con esa cantidad desorbitada de dinero, ¿eh? Además, porque creo que nadie está exento de sufrir un ictus, ¿no? Da igual la edad. Bueno, a ver, el ictus es mucho más frecuente a partir de 55 años, porque las causas están más relacionadas pues con arteriosclerosis, colesterol alto, diabetes, hipertensión arterial, y luego hay otras como el sedentarismo, obesidad, etcétera, el tabaco. Es verdad que prácticamente casi todas estas causas se pueden prevenir, es decir, si se hace una persona hace una vida sana, ¿no? Revisiones médicas, controla la hipertensión, la diabetes, el colesterol, no es una vida sedentaria, se puede prevenir, ¿vale? Hay otros ictus asociados a que haya un problema de corazón, se genera un coágulo, en fin, tapona una arteria, este tipo de historias, más complicado. Pero en general, en prevención se puede evitar bastante la incidencia o el tema del ictus, ¿vale? Con prevención. Y luego hay otra cosa que es importante, cuando se da un ictus, igual que el traumatismo, que el craneoencefálico también es otro daño cerebral, o los procesos posteriores a cirugía de tumores, cuando se da un ictus, tener una buena rehabilitación, un buen tratamiento después, reduce el nivel de dependencia más o menos en un porcentaje similar que el que la crea. Es decir, con una buena rehabilitación, estamos hablando de ictus que generan unos déficits, una secuela que le llaman, o sea, no puede uno andar, no puede hablar, no puede comer, alteraciones de la conducta, de la memoria, todo este tipo de cosas. Los que son de carácter grave o moderado, si entran de forma temprana en tratamiento y tienen una media de unos 10 meses, por ahí aproximadamente de media, suelen el 80% del que entra suele salir con un grado de independencia muy alto. O sea, eso reduce de forma significativa la dependencia que genera el ictus, un tratamiento temprano y especializado de esta enfermedad. La verdad es que es una enfermedad a la que parece temerle todo el mundo, no es para menos, me parece a mí, pero bueno, yo creo que en la clínica que vosotros tenéis, al cabo del día entrará muchísima gente que notará que con un ictus, ¿no? Después de sufrir un ictus, también se puede seguir viviendo, al menos con una calidad de vida. Con una calidad de vida buena. Bueno, la historia de la clínica nuestra viene de ahí, ¿no? El dueño, Joaquín Gómez Canga, es una persona que se conoce aquí en Jerez, ¿no? Él sufrió un ictus
hace 10 años, 11 años por ahí, no sé exactamente cuál. Esto es como cuando te pregunto cuánto tiempo llevo con tu mujer, luego tenemos un lío, ¿eh? Yo creo que aproximadamente unos 11 Esperemos años. que no se enfade. Exactamente. Bueno, y a raíz de ahí, de la dificultad que tuvo él para encontrar un sitio para rehabilitarse y tal, pues que al final fue a Sevilla. Yo trabajaba en la clínica aquella, ya lo rehabilitamos, me lió para venir para acá. Él quiso montar esto aquí. De hecho, él es una persona que hace su vida normal. O sea, él conduce, va a comer con los amigos, sale, sigue bichando en su empresa, en fin, es una persona muy activa. El que es muy activo sigue siendo muy activo. El que es muy sedentario sigue siendo muy sedentario. Al final, milagros nosotros no hacemos, ¿no? Pero cuando recuperas la capacidad de una persona vuelva a vivir, es algo, para nosotros es muy satisfactorio, ¿vale? Para esa persona, pues no sé qué valor tiene eso, cómo se puede calcular eso, ¿no? Pero para la familia también es esencial. Piensa que no solo la persona que ha tenido la enfermedad vuelve a tener una vida, sino la familia también. Estamos hablando antes de un cuidador de larga duración. Esto es lo que... O sea, Menaro, en la proporción en la que se reduce el coste de esta... No solo, muchas veces hablamos y le damos mucha importancia al coste económico, que lo tiene, ¿no? Pero y el coste social. Es decir, una persona que no puede andar y anda, no puede hablar y habla, no puede comer y come, vuelve a conducir, vuelve a tener su independencia y todo lo que rodea, normalmente son personas de 60 años, 65, ¿no? A la pareja, o la mujer o el marido y a los hijos, ¿no? Estamos hablando de un coste muy significativo a nivel social. Todo eso también se reduce mucho. ¿Hay diferentes grados de ictus? Sí, hay diferentes grados de secuelas, ¿no? claro, de afectación, ¿no? Hay ictus mucho más graves y otros más leves. De hecho, hay un ictus que se llama ataque isquémico transitorio, se llama AIT, ¿vale? Que es un ictus que aparece y desaparece en unas 48 horas. O sea, aparece un déficit y ellos solo se resuelven de forma natural. Eso lo llamamos ataque isquémico transitorio. Si alguien tiene este tipo de ictus, hay que tener mucho más... hay que tener mucha más atención a cuidarse, ¿vale? Porque esto es preludio de que pueda venir uno gordo. Digamos que este es un aviso, ¿no? Ese es un aviso, ¿vale? Es un aviso. Hay gente que le da el aviso y hay gente que no. Gente que le da un ictus importante desde el principio y le genera un montón. Además, tenemos que pensar que es una enfermedad al revés de cualquier otra enfermedad. Porque cualquier enfermedad grave, tú dices, bueno, se ha detectado un tumor, un cáncer, tal, pues usted tiene la posibilidad de tener 6 meses, 2 años, 3 años, 5 años de vida. Tanto el enfermo como la familia se puede hacer a la idea de lo que viene, ¿vale? En el daño cerebral adquirido, ya sea el ictus o el traumatismo craneoencefálico, esto llega en un segundo. En un segundo estás normal, en un segundo estás en el hospital, en la UCI, y le están diciendo a tu familia que vamos a ver cómo evoluciona las siguientes 48 horas, las siguientes 72 horas, porque no sabemos si va a salir, en fin. Y cuando uno se despierta, pues no puede mover una parte del cuerpo, o no puede hablar, o ambas, o tiene unas alteraciones de memoria o de cerebro o de forma de pensar muy grande que le afecta a la conducta, dice barbaridades, está irritable. El cambio es muy drástico en un segundo, ¿no? Esto es muy complicado, no solo asimilar por el enfermo, que muchas veces no es consciente, nosotros lo llamamos anosognosia, no ser consciente de lo que a uno le ocurre, es un síntoma de mayor gravedad, sino sobre todo por la familia. O sea, que estaba perfectamente y cuando lo recupera o te lo devuelven a la habitación del hospital, pues no puede hacer prácticamente nada. O sea, ni siquiera controla los esfínteres, o sea, se hace pipí, se hace caca, este tipo de cosas, ¿no? Son cambios tan drásticos en tan poquito tiempo, os digo que es una enfermedad al revés de cualquier enfermedad. Luego, progresivamente, hay al principio un periodo de recuperación espontánea y luego, si tienes un buen tratamiento, una mejoría muy importante. Vosotros ayudáis a esa mejoría, sin duda, en el Instituto Charbel, pero me llama la atención que no solo hablas de ictus cuando hablamos de neurorehabilitación, sino también de traumatismos craneoencefálicos, que si antes decíamos que el ictus, pues bueno, lo pueden sufrir personas más allá de los 55 años, sobre todo, el del traumatismo craneoencefálico no se libra absolutamente nadie, y yo creo que incluso con esto de los Sanfermines, ¿no?, que escuchamos, ha habido 3 traumatismos craneoencefálicos, no le damos realmente la importancia que tiene a un traumatismo, ¿no?
Es verdad, el traumatismo... bueno, hay ictus infantil también, aunque se desconoce. Sí, eso. Ictus infantil no es lo habitual. En cada día habrá unos 5 o 6 ictus anuales. Infantil normalmente suele ser por un tema genético y demás, pero bueno. Pero el traumatismo es verdad que es mucho más frecuente en personas más jóvenes, porque normalmente suele venir de accidentes de tráfico o de accidentes deportivos. O sea, accidentes deportivos, accidentes de tráfico. Y yo recuerdo en la época de la construcción grande, había muchos traumatismos que venían de la construcción. Había incidencia ahí. Pero es verdad que el traumatismo es mucho más, se da mucho en edades más entre 15 y 35 años, es mucho más habitual el traumatismo craneoencefálico. Estos daños, lo que caracteriza tanto al ictus como al traumatismo, que son daños focales. O sea, hay una parte del cerebro que es la que está dañada. Entonces, esto nos permite, cuando trabajamos con esa persona, pues no solo rescatar neurológicamente la parte dañada, en algunos casos es posible, en otros, si se han muerto las neuronas, si hay necrosia, no podemos, ¿no? Pero sí trabajar sobre la zona sana. Eso hace que la persona pueda volver a andar, no como antes, pero vuelve a andar, pueda volver a hablar, no como antes, pero puede hablar, ¿vale? O sea, vuelve a tener independencia, vuelve a tener vida, que es muy diferente de otro tipo de daños cerebrales, como son lo que se produce por una parada cardiorrespiratoria, por ejemplo, que es todo el cerebro el que está afectado por la falta de oxígeno. Unas áreas antes que otras son... Bueno, esto es un tema más... Esto está focalizado, digamos. Este daño es más, y entonces más fácil y más recuperable, mucho más recuperable. Pero ¿le hemos perdido el miedo al traumatismo cráneoencefálico? Porque, no sé, yo porque estoy acostumbrado, me parece, a escucharlo en la tele y demás. Yo creo que muchas veces escuchamos, por ejemplo, cuando dan el parte de los Sanfermines, que es cuando más se escucha el traumatismo cráneoencefálico, dice, bueno, 3 traumatismos cráneoencefálicos, y parece que ese día el encierro ha sido bastante leve. Leve, ¿no? Ya, porque no hay una corna. Exacto. Bueno, esto es una corna también, de otra manera, pero, a ver, el traumatismo cráneoencefálico, hay que pensar que el cerebro es el que se encarga de todo lo que uno hace, ¿vale? Tanto de mover el brazo, que es lo que más vemos, mueve el brazo, habla. La forma de ser de la persona también está en el cerebro, la personalidad está en el cerebro, las emociones están en el cerebro. Todo está en el cerebro. El traumatismo craneoencefálico es verdad que quizás sale más en la televisión que el ictus, ¿no? Ha habido 3 ictus, esto no aparece en las noticias. Lo que se crea es cierta desensibilización. Cuando hablan mucho de traumatismo, pues nos acostumbramos a escuchar traumatismo. Cuando hablan mucho de hambre, nos acostumbramos a escuchar hambre. Esto suele ocurrir a nivel social. No es ni menor en importancia ni mayor, ¿vale? Es verdad que hay menos incidencia que el ictus, muchísima menos, ¿vale? Pero es igual de incapacitante si se produce un traumatismo grave. El traumatismo no solo es el porrazo en la cabeza, ¿vale? Sino que después del porrazo puede producirse un edema cerebral, una hemorragia cerebral a causa del porrazo. O sea, no solo existe el daño que produce el golpe, sino que puede haber un daño asociado o secundario a ese golpe que genera todavía más incapacidad. El traumatismo estamos más acostumbrados, pero es igual de incapacitante que el ictus, igual. De ahí la importancia de utilizar, por ejemplo, casco en la moto. Ostras, sí. Yo recuerdo, mira, en el año 94-95 yo estuve en el viaje del Rocío. En esa época no era obligatorio el casco. Entonces, hay gente joven que no se lo cree, pero es cierto, no era obligatorio el casco. Y los viernes y los sábados aquello era un rosario de traumatismos craneoencefálicos graves. El casco, había un anuncio, yo recuerdo un anuncio que emitieron una vez en Estados Unidos que estaba muy chulo, ¿no? Que era un anuncio de publicidad estática que decía: si tu cabeza vale $30, cómprate un casco de $30. Si tu cabeza vale $500, cómprate un casco de $500, ¿vale? Eso es muy significativo, ¿vale? Y es cierto que hoy en día la gravedad del que sufre un traumatismo en un accidente de moto se reduce por llevar el casco puesto y se ha reducido de forma significativa. Para nosotros es mucho más fácil trabajar con estos pacientes que llevan casco que antes, que la gravedad. O sea, antes el que sobrevivía, porque muchos no sobrevivían, presentaba un montón de secuelas muy graves, ¿vale? Muy graves. Ahora hay secuelas graves, pero normalmente son recuperables. Para ir finalizando ya, habitualmente en el Instituto Charvel y volviendo a la clínica, focalizándolo un poco más, ¿cuántos pacientes podéis tener o podéis tratar
¿Y cuál es el grado de recuperación que tenéis actualmente? Pues entre adultos e infantil, porque también tratamos niños de daño cerebral, aunque son de otras patologías también, ¿vale? Entre adultos e infantil, eso tenemos... Al año podemos valorar, no tratar, ¿vale? Valorar alrededor de unos... calculo que unos 80 o 90 casos aproximadamente, y luego trataremos unos 30 o 40 habitualmente. Yo creo que llevamos, o quizá un poco más, llevamos más de 400 o 500 pacientes tratados desde que estamos aquí en Jerez. Que en realidad la clínica lleva poco aquí lleva en desde Jerez. el 2010 aquí en Jerez, enero del 2010, llevamos 8 años. Que para este tipo de temas de neurorehabilitación... Sí, antes no existía nada en la provincia de Cádiz, ¿eh? Entonces, bueno, de hecho estamos en el nivel nuestro de especialización en todos los aspectos, estamos en España, habrá unas 14 clínicas aproximadamente similares. Hombre, 400, 500 pacientes tratados, no valorados, sino tratados con una eficacia de un 80 o un 90% recuperación. Hay una cosa clara, Domingo, el que entra sale mejor que entra sin ninguna duda, ¿vale? Hay personas que se le puede recuperar con una posibilidad de independencia muy grande. Vuelvo a decir, esto lo tenemos alrededor del 70 o 80%, y otras personas que vuelven a hacer una vida con cierta dependencia, ¿vale? Pero vuelven a hacer una vida. La verdad, si una vida se salva, yo creo que merece la pena volver a vivir, ¿no? Cuando no le salvan la vida, ¿no? O poder tener esa posibilidad. Yo creo que es lo más importante, ¿no? Claro que sí. El tener vida y el poder disfrutarla, porque muchas veces, ¿para qué queremos esa vida si no la podemos disfrutar? Me parece que hacéis un trabajazo enorme recuperando a las personas y tratando a estos pacientes, ¿no? La neurorehabilitación creo que es algo a tener muy en cuenta en los próximos años. Tratamos a los pacientes y a la familia, por lo que te he dicho, por todo lo que conlleva, ¿no? Sobre todo a la familiar directo, al que está en contacto directo con el paciente y como cuidador, ¿no? Hombre, nosotros estamos muy orgullosos de lo que hacemos, sin ninguna duda. El equipo entero, esto si no tienes un equipo bien formado. Porque tenéis un equipo bastante grande, ¿no? Un equipo grande, sí. Estamos como 16, 18 personas trabajando exclusivamente en esto. Wow. Y bueno, yo siempre le agradezco mucho a don Joaquín y a la mujer, a Julia y a la familia como debe ser, ¿no? Que se hayan implicado en esta historia. Es una historia que no es sencilla, ¿eh? En el 2010 estaba la crisis en pleno auge, y en el 2010 pues tuvimos la valentía de tirarnos a esta historia, ¿eh? Por ello. O sea que no es fácil. Es verdad que ellos tienen una implicación personal, ¿no? Por el tema del padre, pero no es fácil empezar con esta historia aquí. No, mucho menos en 2010, que como bien dice, estaba en crisis, pleno auge. Claro. La crisis y lanzándose a un negocio que no sabe si va a prosperar o no va a prosperar, porque depende de la enfermedad. Muchas veces hablamos del cáncer, y con esto ya terminamos, que algún día será un resfriado, cuantito que se encuentre la cura, ojalá. En el tema de la neurorehabilitación, ¿eso se puede conseguir a través de operaciones, a través del tratamiento posterior? Mira, actualmente la neurociencia es posiblemente en lo que más se invierte en investigación en el mundo, con diferencia, ¿vale? Y se consiguen cosas interesantes. Se habla de células madre, de otro tipo de tratamientos, el frío, la crioterapia, oxigenoterapia. Se hablan de cosas. Hay mucha investigación, se están consiguiendo avances importantes con respecto a, por ejemplo, el Parkinson, ¿vale? Y evidentemente hay un futuro esperanzador para este tipo de cosas desde el punto de vista de la intervención médica directa, pero nunca se va a poder evitar el tema de la rehabilitación, ¿no? Volver a hacer que la persona funcione, que las áreas dañadas vuelvan a funcionar. No solo depende de un punto de vista de intervención médica, sino también de intervención de rehabilitación, sin ninguna duda. Pero vamos, hay esperanza. Como consejo, que nos cuidemos sobre todo. Por supuesto, vamos, que os cuidéis, y si tenéis algún problema de este tipo, pues acudir, porque nuestra valoración inicial siempre es gratuita, ¿vale? Os vamos a orientar en qué hay que hacer, y luego, si tenéis la gran suerte y la decisión y la alegría de trabajar y de estar con nosotros, os vais a alegrar un montón por los resultados que vayáis obteniendo, sin ninguna duda. Creo que también hay gente que desconoce la situación de este tipo de clínicas, que porque, bueno, prácticamente algo nuevo. Yo creo que es bueno que... Esto empezamos en España hace 17 o 18 años.
nosotros estamos en la Junta Directiva de la Sociedad Española de Neurorehabilitación, ¿vale? Con otros compañeros. Esto se hace por edad, no por sabio. Cuando no tiene edad empieza a entrar en este tipo de historias, ¿no? Pero es verdad que estamos conectados con las clínicas de referencia que hay en este aspecto a nivel nacional, sin ninguna duda por esto, porque empezamos más o menos más o menos por la misma época, ¿vale? Sí. Yo me digo esto hace 24 o 25 años, pero cuando esto se empezó a hacer fuerte o empezó a aparecer las primeras clínicas de neurorehabilitación multidisciplinar, fue hace 17, 18 o 20 años aproximadamente. Fuisteis pioneros en ello. Fuimos pioneros y lo hemos sido también aquí en la provincia de Cádiz. Pues seguiremos llamando para que nos sigas informando acerca de la salud de los pacientes del Instituto Charbel y sobre todo para que nos den más consejos acerca de cómo debemos movernos en este ámbito. Muy bien, muchísimas gracias, Domingo. Pues muchas gracias, Rubén, y nosotros nos despedimos. Ya saben que volveremos con más entrevistas aquí en www.masjerez.com, en Masjerez Televisión.